más o menos tiene mucho rebote. No tengo auriculares, perdón. Apago mi micrófono, un cachito. Eh, Ese preguntaba, perdón, ese preguntaba cuál era de la planta que más fácil de controlar, ¿no? O algo así. Acá no solamente es importante ver el forma que tiene el bode, sino también es importante saber dónde están los polos. Acuérdense de una cosa importante que eh, el- nosotros no lo damos en la materia, pero bode vale para sistemas que son de mínima fase. Acuérdense que cuando teníamos un sistema que no era de mínima fase, como un sistema inestable, ¿se acuerdan que daba un bode que no tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad? O sea, ¿se acuerdan que un bode, un sistema que es inestable, el sistema, el bode no indica la realidad, ¿no? Indica estabilidad no, indica que alta frecuencia atenúa, por ejemplo, pero no de un polo en el plano derecho, pero ese bode no es un bode de un sistema de mínima fase. Los bodes en general eh, cumplen con que, Matías, que ver, cumplen con que el sistema, tanto la fase como la magnitud son únicas siempre y cuando el sistema sea de mínima fase. Entonces es importante para el bode saber dónde están los polos y los ceros, ¿sí? Si bien para lo que vos estás diciendo está bien lo que estás mirando, pero en este caso para decidir qué planta es más fácil de controlar, o qué planta te conviene controlar, o cuál te convendría controlar, podría haber muchos criterios para esto, según la decisión que tomes, tendrías que saber dónde están los polos y los ceros. Porque si los cinco polos es un sistema que es propio, bueno, probablemente ese, por ejemplo, no tenga no tengan limitaciones de performance. Y eso es importante a la hora de decidir. En cambio, si el otro sistema que tenés al lado tiene limitación de performance, y ese ya te pone restricciones. ¿Se entiende? Bien. Sí, acordate que el omega de corte es donde corta los 0 dB. No sé si es donde lo pusiste ahí o estás marcando el quiebre. Pero sí, esa es una opción. Como vos no tenés especificaciones, la trampa de esto es que vos tenés que poner las especificaciones. Como vos no tenés especificaciones, entonces por ahí te conviene, si vos no tenés especificaciones, te conviene elegir este que tenía 5 polos que estaban en el plano izquierdo, porque era más fácil de controlar. Vos te vas a baja frecuencia, le pones, como vos decís, un integrador y ya te queda de la forma ideal. Siempre y cuando te vayas a frecuencia que sean menor que la del polo, ya está, lo tenés controlado.
Eso que estás haciendo está perfecto, desde mi punto de vista, ¿no? Sin hacer ninguna simulación ni nada. Después lo que hay que hacer es agarrar, simular y ver qué onda. Pero sin hacer ninguna simulación, ese es por lo menos conviene en ese sentido. Si te vas a frecuencias bajas, debería funcionar bien. Eh, Vos me preguntás sobre la fase. Una fase, vos me preguntabas, viste que la forma del loop shaping no te dice mucho, te dice solamente andate a un omega de corte como pusiste ahí, de menos 20 d por década. Si te vas a esa zona, medio que la fase, el margen de fase, ¿no? A eso me refiero. El margen de fase medio que se cumple. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una pendiente de menos 20 d por década, quiere decir que pasaste un solo polo. ¿Sí? Entonces, si pasaste un solo polo, tenés del orden de 90 grados. A medida que te arrimes acá un segundo, por favor. Perdón, está soplando el viento. La fase más o menos la vas a cumplir. A medida que vos te arrimes al punto de donde tenés el punto de quiebre del otro, la fase ahí se arruina totalmente. Ahí como tenés 5 polos, esos 5 polos sí influyen mucho en la fase. Entonces, te vas a tener que correr de esos 5 polos más a la izquierda, lo suficientemente lejos para que la fase no se te degrade mucho. La pregunta acá es ¿cuánto es mucho? ¿Y cuánto te imaginás vos que por lo menos tenés que tener? porque entonces siempre tenés que tener ¿Cuánto? mayor a 90, ¿no? No, 90 grados, no, no, no. ¿Cuánto es lo mínimo que te imaginás que debería tener? Lo mínimo, digamos. Cuanto Una más fácil, década, mayor margen de... y es que es más o menos, ¿Cómo? como mínimo. Para, me voy a buscar un auricular a ver si mejora porque me parece que se acopla, ¿no? El sonido. Sí, Dame un segundo, a ver si me consigo un auricular, si me prestan. A ver, ahora. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Hola, sí, hola. sí, yo te escucho igual. Sí, bien. Bueno, para que aumente un poquito el volumen. Volumen. Ahí está. Bien. Entonces, em, lo que te preguntaba era cuánto era lo mínimo de margen de fase. ¿Cuánto es el mínimo margen de fase? Del orden de 45. Es un, digamos, un margen de fase que te da cierta robustez. Digamos, pensando desde el punto de vista de robustez, digamos, que si se me degrada un poco el margen de fase, el sistema no se me quede cerca de inestabilidad o que se quede cerca o sea inestable directamente. Entonces, eso es lo que, el margen de fase lo que me mide es eso, básicamente, es cuán lejos de la inestabilidad estoy. Y después, desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista de robustez, lo que estoy logrando es eso, estar lo suficientemente lejos de la inestabilidad,
pero además tener acuérdense que el margen de fase está relacionado con el zeta y el zeta está relacionado con el sobrepico. Hablar de un sobrepico muy grande, estamos hablando de un sistema eh, que probablemente desde el punto de vista dinámico no sea suficiente o no esté bueno. Tener un sobrepico muy grande no está bueno. Entonces el margen de fase debe ser del orden de 45 como para tener un sistema medianamente robusto. No, eso que dibujaste ahí está bien, lo corriste de lugar, está perfecto. Esos 5 polos que tenés ahí, ya no es poco el efecto que tenés en la zona de la omega de corte, sino que esos 5 polos, si vos los pensás una década antes, un polo te degrada la fase 7 grados. Si ya tenés 5, te degrada un montón. Entonces, te vas a tener que correr el omega de corte lo más abajo posible. Por eso, a la hora de hacer la especificación para eso, si vos no tenés ninguna restricción, vos podrías decir, bueno, yo voy a buscar el mayor ancho de banda posible para tener un margen de fase razonable. Ese hubiera sido un buen criterio. No hubiera estado bueno decir, bueno, yo quiero un ancho de banda quiero tener un omega de corte de 10 radianes. Eso no hubiera estado bueno porque ya te atás vos, ¿viste? Si te decís 10 radianes, te mandás vos al muere. Sí, olvídate, no me acuerdo no me acuerdo dónde estaba el corte de los 5 polos, no me acuerdo la frecuencia de eso, pero si vos te mandás a la zona de frecuencia mayores a la de los polos eso de multiplicidad 5, estás en el horno. Eso que les tiene que quedar claro, ahí están en el horno. Cuando ustedes pueden decidir la performance del sistema, que normalmente ustedes tienen que decidir la performance de un sistema, para cuando quieren hacer control, ustedes son los que deciden cómo quieren que responda ese sistema. Entonces, en este caso, mirando la planta, ustedes no podrían hacerlo muy rápido, porque si lo quieren hacer muy rápido, ese sistema necesitan compensar mucho ese sistema. Tienen que poner por lo menos 4 polos en algún lugar, ¿sí? Después poner, perdón, 4 ceros en algún lugar, y después poner otros 4 polos más adelante para compensar, para poner un compensador razonable. Y eso es una locura. Poner 4 polos es una locura. Digamos, hay algo que les tiene que sonar, hacer ruido. Si, o la planta no puede ir a ese ancho de banda, o van a tener muchos problemas. La otra función que tenés ahí habría que ver cuál es la planta. Eso es importante. Porque si esa tiene limitación de performance, las limitaciones de performance, acuérdense que es un punto de decisión de dónde quiero tener el ancho de banda. Así que eso es importante saber. Si el sistema tiene polos o cerones en el plano derecho, ya eso impone una posible selección de performance. O sea, ¿qué quiere decir eso? El ancho de banda va a estar restringido. Si tengo ceros en ese plano derecho, lo tengo que hacer lento. ¿Cuánto de lento? Y de la frecuencia ese cero para abajo. Podría ser tomar el valor que yo les dije, que era la mitad de esa frecuencia, o tomar más o menos esa frecuencia. A los fines prácticos es lo mismo, digamos. Tómenlo como una regla práctica. A partir del cero para abajo, tengo que tomar mi límite de frecuencia. No puedo hacerlo más rápido que ese cero. Si tengo un polo en ese plano derecho, por el contrario, lo tengo que hacer rápido. ¿Se acuerdan? Yo les di ejemplos, sistemas inestables y sistemas de mínima fase, de no mínima fase. Em, si tengo un polo en ese plano derecho, tengo que hacer rápido. ¿Cuánto de rápido? Y por lo menos el polo ese en ese plano derecho, la frecuencia de ese polo. La regla que yo les di era el doble de ese polo. ¿Sí?
Ah, ok. No sé bien cómo sigue después del -20 de por década. Pensemos que es un sistema de mínima fase, qué sé yo. Si es un sistema de mínima fase, en principio, nada, a partir de 20 de por década, uno podría decir, bueno, yo pongo algo en esa frecuencia, ese quiebre que tenés ahí, pongo algo para continuar el 20 de por década hasta la frecuencia de corte que yo quiero. Eso sería una forma de ahorrarse problemas con un diseño. Hay una cosa que les iba a decir antes que me olvidé. Más allá de pensar el diseño desde el punto de vista de esto es pensar el diseño, piensen que los problemas que van a tener, tanto en variable de estado como tanto en, mejor dicho, en clásico como en variable de estado. O en variable de estado también es un problema, lo que pasa es que ustedes a veces no lo ven. Por eso nosotros pedimos margen de fase y margen de ganancia y ver la función de transferencia del controlador. Eso es importantísimo, porque hay veces que la función de transferencia del controlador en variable de estado le queda inestable. Y si usted tenía una planta estable, una planta con polos en el sembrado izquierdo, de mínima fase, y de pronto hacen un diseño, un controlador que le agrega polos o ceros en el sembrado derecho, típicamente polos, y están arruinando ustedes el problema. Entonces eso no está bueno. Por eso siempre pedimos la función de transferencia de controlador y también pedimos margen de fase y margen de ganancia. ¿Sí? Miren el bode, siempre hay que mirar el bode. Y esto es lo que les quería decir. Lo importante de pensar en esto de loop shaping es hagan el diseño como ustedes quieren, o como ustedes quieran, pero después miren el bode, mirá el bode, la función compensada, digamos, cuando ya agarraste y pusiste controlador y todo lo demás, te tiene información de un montón de cosas. Te vas a dar cuenta de, si tenés un lag muy, muy lento, te vas a dar cuenta que está asociado con una plancha, como vos me estabas diciendo recién. Si se te plancha antes o después del omega de corte, ese sistema tiene problemas. Seguro, y lo vas a ver en la respuesta dinámica del sistema. Cuando vos le pongas un step, cierres el lazo, le pongo un step, vas a ver algo que no funciona. Ese algo que no funciona está asociado con qué? Con el bode, que tiene una forma no apropiada, digamos, o no de las formas más robustas, o de la forma de loop shaping, digamos, para ser más claro. Hagan ese trabajo, intenten de hacer ese trabajo, digamos. Si piensan en el diseño, por dónde lo van a encarar por loop shaping, piénsenlo, pero también piensen, cuando ustedes hacen un diseño, miren si les quedó de la forma de loop shaping, de las dos cosas. Sí, se ve. ¿Que ningún valor de qué? No, no entendí. Ok. O sea, no me acuerdo que lo hicieron, por un momento me desconecté. Ningún valor de K, vos te referís solamente a cerrar el lazo con un compensador proporcional, ¿no? Mirando el rule digamos. ¿De eso me hablas? ¿O le han puesto algún compensador? Sola-
solamente con el Nyquist, o sea, eso es poner un proporcional, digamos. Hacer un root locus y ver si con algún valor de K les resuelve el problema. Eso es solamente poner un proporcional, ¿sí? Y con eso no les daba. Ujú. Bien. Ok, bien. Bueno, sí, sí. O sea, con el negativo tenés algunos valores de K que lo estabiliza, ¿no? Eso es lo que vimos. Sí, por lo visto sí. Bien. Es que K negativo, perdón, antes que se me pase, K positivo no te va a servir ningún valor de K, y sacar ese polo del eje real no lo vas a poder sacar. Pues fíjate, siempre te va a quedar confinado en ese pedacito. ¿Con qué lo vas a sacar de ahí? Imposible. Mira el root log. Ese root log que ves ahí, ese polo que tenés en el semiplano derecho siempre va a estar ahí. Imagínate, pones en ese sistema, decís, bueno, quiero traer las ramas más para la izquierda. Bueno, voy a poner un lead. Pones un cero y pones un polo. Y ese pedazo de la derecha siempre te va a quedar lugar de las raíces. ¿Se entiende? Entonces ese no sirve. Ese sería el criterio para elegir el cuál de los dos con el cual de los dos empiezo. Yo empezaría con el de la derecha. Ok. Mm. Es- Se me perdió. ¿Ese polo qué? Y de vuelta caemos a lo que dije recién hace un ratito. Vos podés poner un compensador inestable, teóricamente sí, lo podrías hacer. Vos agarrás y poner una función de transferencia que tenga un cero en el semiplano derecho y un polo en el semiplano derecho y matás el polo y el cero que tenés en el semiplano derecho. ¿Está bien eso? No, está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? La respuesta más pragmática, digamos, es, es esta, es que supongamos que el sistema no tenga polos y ceros en el plano derecho. Si vos pones un compensador que tiene cosas en ese plano derecho, vos estás poniendo limitaciones de performance a un sistema que no lo tiene. Vamos a suponer que es ya tiene limitaciones de performance, me decís vos. Bueno, ahora le va a poner un polo y un cero en ese plano derecho. Ahora, ¿cómo quedaría en esa limitación de performance? Bueno, en principio, si vos lo ves como una caja desde afuera, hay una cancelación policero, y entonces ese policero como función de transferencia de input-output, no se ve. Pero lo que se pierde ahí es la estabilidad interna. Si te suena ese tema, en algún momento yo se los di, y es estabilidad interna, ¿qué significa? Si uno empieza a investigar qué pasa con las señales que hay entre el controlador y las distintas señales, de las señales de control, la señal de perturbación y todo lo demás, si uno empieza a ver las señales internas, lo que va a encontrar es que hay funciones de transferencia que se inestabilizan, ¿sí? Eso se llama, hay una función que ustedes pueden ver ahí que se llama, no saca las funciones, pero hay un tema que se llama, le llaman la banda de los seis. Esto es de Ostrom, que trató mucho de sistemas inestables. Nos estamos yendo un poco de tema, nosotros no lo damos a eso, pero la banda de los seis está relacionada un poco con investigar cada una de esas funciones de transferencia entre
la perturbación y la salida, entre la señal de control y la salida. Cada una de esas funciones de transferencia tiene un nombre particular. Hay 6 que son específicas. Uno podría encontrar, creo que son como de 12 o más, pero hay 6 que se repiten, que son únicas, digamos, que no se repiten y que son específicas. Si esas 6 son estables, el sistema es internamente estable. ¿Qué significa internamente estable? Que si se me cuela alguna señal entre el controlador o una perturbación, o lo que sea, el sistema va a seguir siendo estable. Lo que pierde es estabilidad interna. Yo eso se los di con un ejemplo muy simple, que hice exactamente lo que vos decís, hacer una cancelación de polo y cero en el plano derecho. Ese tema se llama estabilidad interna. Si lo tenés en el apunte, revisalo. Y esa es la justificación por qué uno no hace cancelación de polo cero en el plano derecho. ¿Sí? Pero más allá de eso, que uno no haga cancelación, porque cuando hace cancelación polo cero en el plano derecho, la función de transferencia como entrada-salida te queda hermosa, porque eliminaste todo lo feo. Pero ese eliminaste todo lo feo está entre la entrada y la salida, la referencia y la salida. Pero si vos empezás a investigar las otras entradas que tiene el sistema, o empezás a mirar las señales que internamente y entre controlador y planta, etcétera, vas a encontrar que alguna es inestable. Entonces, cuando se te cuela un ruedito ahí, ¡pum! Diverge el sistema. Entonces no sirve. ¿Se entiende? Esa es la justificación. Y conviene. Ok. El cero es el lado derecho. Eh, estaban 5, claro. Sí, sí, ahora me acuerdo dónde estaban los polos. Sí, está perfecto. Sí, o sea, ese pequeño ancho de banda, digamos, es el que uno podría elegir en principio como para compensar el sistema, sí. Es un punto de partida. Bueno. ¿El bot de esto lo dibujaba de esta función de transferencia? ¿Lo tenés ahí? Mm. Fíjate que en principio es ese bot. Y eso es uno. Y vos tenés que estar desde en esa zonita de ahí. Ok, eso es uno. Eso es cero. -90. La fase está medio rara, ¿no? No sé dónde está la fase, habría que yo la haría a mano por lo menos. ¿La fase arranca en dónde? ¿Arranca en -90? Ok, bueno. eh, sí, está raro. -90. Y si vos bajás, eh, vas a baja frecuencia, ¿es estable ese sistema en baja frecuencia? ¿Era estable? ¿Te acordás más o menos cómo había quedado la estabilidad? No, en baja frecuencia no es estable. O sea, en baja frecuencia sería en baja, si vos bajás la ganancia, no, tendría que aumentar. Está bien.
O sea, si hay, a ver, vamos a pensarlo al revés. Estoy pensando en el root locus. Ese es el de K positivo o K negativo, el bode que me estás mostrando. Varía, sí, claro, varía en la fase, ¿no? O sea, la forma no, pero te varía, le estás poniendo un negativo en algún lado, tenés corres 180 grados. Ok. Ahí, a ver dónde lo tenés dibujado ahí con Python. A ver, ¿qué es? Es P. Bueno, P, está bien. Tendría que ser el de menos P, el que nos interesa a nosotros. Ahora sí me cierra, ¿no? Porque el de menos P, fíjate que debería arrancar, no sé si lo voy a dibujar como uno espera, pero debería arrancar 180 grados un poquito más abajo, ¿no? 180 grados más abajo. Igual ese que está, sí, sí, tendría que pensar un poquito a mano también. ¿Dibujó? ¿Qué hizo? 270. Bueno, ahora sí, ahora me cierra un poquito. Después, claro, fíjate o sea, si vos te vas a baja gana, si vos bajas un poco la ganancia, estás en la zona inestable y cuando empieza a aumentar la ganancia se te convierte en estable, ¿no? Entonces ahora me cierra un poquito la idea. ¿Me entendés lo que estoy pensando? Estaba pensando el root locus, estoy pensando root locus con el bode, ¿sí? Si vos pensás el root locus y el bode, vos dijiste, si yo tengo estos dos polos en el plano derecho y aumento la ganancia, puedo ponerlos en el plano izquierdo. Ese aumento de la ganancia significa esto, que si vos te vas a baja frecuencia, el tipo se hace inestable. Entonces tiene que aumentar un poco la ganancia para irte un poco más arriba. Y eso significa que tenés ese punto, que no sé cuánto será, pero a partir de esa frecuencia recién se estabiliza. Y esa frecuencia está muy cerca de la frecuencia límite que vos tenés. Entonces acá tenés una situación de compromiso, ¿no? Vas a tener muy baja. Si vos te vas, fíjate que el 10 a la cero es uno y vos dijiste que como límite máximo es 0,25. Entonces ahí estás en un problema. Fíjate que en 0,25 como máximo el sistema sería inestable. Me seguí con lo que estoy, no sé si se entiende lo que estoy pensando. Lo que digo es, vos elegiste una frecuencia que es entre 0,2 creo, y 0, y, ¿cuánto era? 0,2 y... Ah, no, 2,5. 2,5, ¿no? Ah, bueno, no, entonces estoy mal yo, perdón. Entonces estamos bien, porque en 0,2 sería inestable, que sería el punto ese, no sé si lo puedes marcar, el día a la -1, el punto que sigue sería 0,2. Ve, ahí te dice que en 0,46 recién está el punto de 180, que es 0,46. O sea, fíjate, en 0,46 tenés esa línea negra. De ahí en adelante, te convendría poner tu media de corte. Bueno, no sé, por ahí te saqué del eje. ¿Qué me querías decir? Sí. Con, con 0,46 no tenés nada de margen de fase. Necesita aumentar más. Debería ir a una frecuencia de uno por lo menos. Voy a elegir 1,1. Ahí por ahí. Sí. Y fíjate que 45 grados recién tenés como casi como en 3.
En la frecuencia 3 más o menos tenés recién ahí, que serían 135. Ahí recién tenés un margen de fase más o menos razonable, tenés en la frecuencia de 3. De 3, fíjate, tenés 10 a la 0, ese puntito un poquito más abajo. Eh, Acordate que cada liñita de esas es una fracción, digamos, ¿no? De la década. El 3 sería o sea, la liñita que sigue, ese que estás ahí sería 2, 3, 4, a donde estás ahora está 5. Esto es uno, 2, no, sí, ahí está, 3, exacto. Eso sería 3. Fíjate que ahí en 3 más o menos tenés 235 grados. 135 te debería dar un margen de fase de 45 grados. Bueno, pero bueno, claramente el bode tiene una forma medio fea y, y eso lo vamos a ver. Lo vas a ver en la dinámica. A alta frecuencia sigue aumentando, o sea, a alta frecuencia el tipo, fíjate que a alta frecuencia empieza a crecer la magnitud. Eso no sería deseable, digamos. Uno debería, es eso que ves que hay que crece, uno debería de alguna forma limitar ese crecimiento en alta frecuencia. Un filtro, exactamente. Esa era la idea. Es exacto. Sí, acordate que si haces el diseño pensando en bode, por ahí te convenga pensar, ¿eso es margen de fase o sobrepico? Sobrepico. Te convenga, claro, por ahí te conviene pensar en margen de fase, decir, bueno, voy a elegir margen de fase de tanto, porque cuando estás en bode te conviene pensar en margen de fase, margen de fase y omega corto para el diseño. Pero está bien, está muy bien fíjate que ahí te está dando un margen de fase de 40, 25, margen de fase de 40. Ujú. El de arriba, dame un toque. Ahí vos definiste tiempo settling time. ¿Cómo lo definiste a settling time? Porque ahí te puedes meter en quilombo, ¿no? O sea, lo definiste a partir de un sigma. Y el omega n, ¿cómo lo definiste? El omega n lo definiste a partir de omega de corte. Está perfecto. Está perfecto. Bien. O sea, lo calculaste al settling time. Está bien. No lo fijaste vos. Está bien. Perfecto. Sí. Está bien. Sí, es eso. La otra forma, en este caso particular, la otra forma hubiera sido mirar un poco como vos sabés la función de transferencia, mirar un poco la frecuencia y clavársela en donde te conviene. Esa hubiera sido otra opción, ¿no? Es decir, mira, lo puedo mirar, pero como lo hiciste está perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Ujú.
Está bien, eso está bien. Ujú, ujú. Sí, le falta un poquito de margen de fase, pero sí. Eso lo puedes corregir simplemente con aumentar un poco la ganancia, ¿no? Fíjate, mirando ese bode, si vos le aumentás un poco la ganancia, podrías corregir el margen de fase aumentando un poco el margen de fase. Sí, pero tenés hasta 2,5 tenés. Sí, tenés razón, tenés ese chato que tenés ahí atrás. Ese problema lo vas a tener de todas formas, porque este sistema también te va a responder feo. Ok. Ujú. Sí. Tiene buena pinta. A ver, más allá de eso, todo el proceso que hiciste está perfecto. O sea, ya ni siquiera a esta altura es importante mucho cómo responde el sistema. Está bueno que lo pelees y todo lo demás, pero esa metodología de diseño eh, es correcta, está bien lo que estás haciendo. Y eso te va a llevar a más o menos a un buen término. Después, los detalles del problema uno lo puede pelear. Una de las cosas que se ve ahí en esa respuesta temporal es justamente, fíjate que la respuesta tiene una forma fiera, ¿no? Hay cosas raras ahí. Uno podría ponerse a investigar un poco por qué esto no arranca en cero, por qué arranca en no sé dónde. Y después uno podría ponerse a investigar un poco ese empalme que tenés ahí. Básicamente hay un par de dinámicas dando vuelta ahí. O sea, el sistema, si una de las cosas que estaría bueno mirar acá, para investigar un poco más, es mirar la función de transferencia a lazo cerrado, dónde quedan los polos, ver si hubo cancelación por cero, ver qué pasó con ese sistema, este, eh, claro, ver los polos de L, ver qué polos te quedaron dominantes, ver, se ve que ahí no hay dominancia de un par de polos complejos conjugados, sino que hay una mezcolanza de cosas. Nada, es un sistema complicado de controlar, pero la idea hasta acá, por más que quede la respuesta como que, la idea es esa, es tener en cuenta la limitación de performance del sistema, tener en cuenta, estaba un poco guiado el tema del filtro, creo que lo decía ahí mismo en el problema, no me acuerdo si lo decía o si lo agregaste vos, eh, poner un fil- poner un filtro en general tiene esa idea de, en este caso, como el sistema era un sistema que necesitaba un filtro porque el sistema era de no mínima fase, de no mínima fase no, era, como se dice, eso fue la palabra. Eh, no, eh, tiene más cero que polo, tenía más cero que polo, se fue la palabra. Eh, entonces el sistema requería que vos les pongas un filtro, sí o sí, porque el sistema amplifica en alta frecuencia, ¿sí? Más allá de- de- de lo que sea. Eh, entonces requería que le pongas un polo más, sí o sí. Está perfecto. Hasta acá
eh, está perfecto. Siempre podés estar investigando un poquito más, mirar los polos, mirar la forma del bode. Una de las cosas que joden en esta respuesta son esa ganancia que te queda en alta frecuencia, esa ganancia que te queda en alta frecuencia sigue molestando. Por ahí necesito otro polo adicional para que lo que se llama el roll-off, que es la ganancia en alta frecuencia, se vaya rápidamente a cero. Pero está perfecto. No sé si tenés alguna duda. Ok. Bueno, ¿alguien más? Yo nada, por mí estaba viendo lo que estaban viendo. Bueno, ¿Cómo va, Juan Pablo? No, yo venía a hola, chusmear nomás Nacho. que están haciendo nomás. Bueno, el problema que resolvió Federico es un problema difícil, es de lo más difícil que podemos llegar a tomar. O sea, es tener limitaciones de performance, tanto en alta frecuencia como, o sea, tener limitada la performance, tanto en alta frecuencia como en baja frecuencia, por un polo y un cero en el lado derecho. Digamos que eso es lo más restrictivo que uno puede llegar a tener, en principio. Se puede empezar otras cosas, hay otro tipo de restricciones, ¿no? Pueden venir, las restricciones pueden venir por cuestiones de rechazo de perturbaciones. El rechazo de perturbaciones también puede ser un problema si las perturbaciones se empiezan a meter en baja frecuencia, mejor dicho, en baja frecuencia no, se meten en la zona de mi ancho de banda. Yo quiero rechazar una perturbación, acuérdense esto, ¿cómo logro rechazo de perturbaciones? ¿Alguien se acuerda de cómo se logra rechazar una perturbación? Lo vimos cuando les conté sobre control perfecto. No sé si se acuerdan, control perfecto, uno miraba el error está estacionario, el error está estacionario con respecto a la señal de referencia, a la señal de perturbación. ¿Lo tienen presente eso? Yo recuerdo un poco, tenía que ver con, primero, por dónde entra la perturbación, eh, Sí, y más que nada el tipo de sistema que tenés con respecto a eso, digamos, que depende de una transferencia específica, que ahora no recuerdo cuál era, pero que ¿se tiene que acuerdan ver que con, sí, lo pusimos en función de L, de la función de lazo, de S, que es la sensibilidad, y de T, que es de la función de transferencia de la sensibilidad complementaria o la función de lazo cerrado? Cuando escribimos el error en función de esas cosas, nosotros pensamos en error, en control perfecto. Y yo les dije, bueno, si uno quiere control perfecto, ¿qué tendría que pasar con el error? ¿Cuánto tendría que valer si uno quiere control perfecto? ¿El error cuánto tiene que valer? cero. Pero, Cero. Entonces, si yo quiero que el error valga cero, me obligaba a que cada una de esas funciones de transferencia tomen un valor específico. Uno llegaba, a ver si se acuerdan, uno llegaba a una contradicción. Uno llegaba a decir, bueno, en algún momento S tiene que ser igual a cero y en algún momento T tiene que ser igual a cero. Pero acuérdense que S más T vale uno. Y no puede ser todo el tiempo S más T igual a uno, no puede ser cero en todo el tiempo los dos. Entonces acá esto se llamaba trade-off en función de L. O sea, ¿cómo decido que tiene que valer, cuánto tiene que valer L? Y esa era la justificación para que L tenga la forma de loop shaping. La forma de loop shaping que dice alta ganancia en baja frecuencia, baja ganancia en alta frecuencia. ¿De dónde salió eso? Salió justamente lo que le estoy contando, de pensar en control perfecto. Entonces, si yo quiero L en alta frecuencia que sea chico, si yo quiero que el L sea chico, tiene que ver con el rechazo de perturbaciones. Y L, perdón, y L, mejor dicho, rechazo de ruidos. Y L grande en baja frecuencia tiene que ver con performance y rechazo de perturbaciones. Entonces, en principio, si yo quiero lograr las dos cosas y si eh, las perturbaciones se me empiezan a meter en mi zona de ancho de banda, entonces
no voy a poder estar cumpliendo con las dos cosas a la vez. Uno en principio espera que las perturbaciones estén a más alta frecuencia. Entonces, si se me empiezan a meter en mi zona de baja frecuencia, entonces voy a tener un problema con rechazo de perturbaciones. Entonces, eh, básicamente es esto, es siempre y cuando uno tenga un sistema de mínima fase y medianamente con unas especificaciones bien, bien definidas en la zona que uno quiere tener la respuesta, no va a tener problema a la hora de hacer el diseño. Si uno arranca mal con las especificaciones y no logra meterse dentro de las restricciones que pone el problema, ahí es donde uno tiene problema. Entonces, resumiendo, no sé si hice mucha mejoranza. Eh, lo que uno busca es, primero es, si tengo un sistema con limitación de performance, cero y polo en el cifrado derecho, eso me restringe qué puedo hacer. Y qué puedo hacer significa me restringe la dinámica del sistema. No puedo hacerlo ni muy rápido ni muy lento en función de las limitaciones que tenga. Si no existen limitaciones, olvídense de ponerles ustedes limitaciones al sistema. Si ustedes ponen un compensador con polo de cero en el empleado derecho, eso, el problema se lo están buscando ustedes. Y si ustedes hacen cancelación de polos y cero, van a tener problemas, como hablamos recién con Federico. Cancelación de polos y cero, estabilidad interna. Pierde estabilidad interna. Revisen eso de estabilidad interna. Era una carilla nada más de estabilidad interna. Yo le hice un ejemplo que era justamente lo que decía hoy Federico. Decía, yo puedo cancelar polos y cero en el empleado derecho. Yo hice exactamente eso y les mostré que el sistema se inestabiliza. No entre entrada y salida, sino internamente. ¿Algo más tengo que decir de esto? No, nada más. Bueno, si hay alguna pregunta. ¿Tenés alguna otra más, Federico, ahí para mostrarnos? Vale. La perturbación, sí. Perdón, te escuché medio entrecortado. ¿Qué pasó con la perturbación? La perturbación es una entrada más, ¿no? La, la perturbación es una entrada más. La podés tratar como una entrada. O sea, de hecho, hay una anotación en algunos libros que tratan a todas las entradas como entradas, sean entrada de control, sean perturbaciones. La única diferencia es que vos la perturbación no la manejás. Es una entrada que vos no manejás. Es algo externo al sistema. Pero en principio, desde el punto de vista de tratamiento dinámico, vos la podés tratar como una entrada. O sea, no tengas miedo en tratarla como cualquier señal de entrada. Entonces sí, pero ¿qué cosa está mal? No entiendo. Ok, sí.
Sí, 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 ok. Controlar y observar con respecto a U, ¿sí? No, bueno, la observabilidad y controlabilidad, o sea, uno no podés ver si es controlable respecto a una perturbación. De vuelta, lo que te quiero decir es, el tratamiento matemático es el mismo, pero no tienen el mismo significado. Lo que te estaba diciendo antes, la señal U es la señal de control. Entonces, es sobre la señal que tenés que ver controlabilidad. Pero no tiene sentido pensar en controlabilidad a partir de la señal de perturbación, porque la perturbación no la manejas vos. Esa es la razón. No sé cómo, eso habría que preguntárselo a Gonza, porque lo que te corrigió habría que preguntárselo a Gonza, porque yo no lo vi, no me acuerdo. Este, pero desde el punto de vista matemático, la entrada es una entrada. Desde el punto de vista matemático, ¿no? Cuando vos quieras hacer una simulación, meter una perturbación y hacer una simulación, es como si fuera una entrada más. ¿Sí? Pero tu entrada de control es U. No sé cuál es la pregunta. Si la pregunta es sobre la corrección, tendrías que preguntarle a Gonza. Si la pregunta es sobre el problema, lo podemos pelear. Ok. Y- sí, ¿para hacer qué? Ok, pero el estimador es con respecto, a ver, para el estimador y todo lo demás te olvidás de doble. Está bien eso. No sé si, o sea, para hacer tu diseño y todo lo demás, o sea, vos tu diseño, no me acuerdo, no sé ni cuál es el enunciado del problema, perdón, pero más allá de eso, W, vos no sé, nunca hicimos un diseño pensando en la perturbación, ni siquiera en clásico. No sé si acá está la idea, va por ahí, no sé cuál es el tema acá, pero más allá de eso, tu diseño sigue siendo igual que antes. El problema podría llegar a ser acá, es primero, estás midiendo todas las variables de control, todas las variables de estado, y uno y 2 son las dos variables de estado que tenés, o sea, estás sacando las dos variables de estado, fíjate que la C es la identidad, y la señal de control está entrando, pareciera que está entrando solamente en la segunda señal. No sé si el sistema era observable y controlable. Ok. Y después, ¿qué dice? ¿Verdad? Mediciones. Son posibles mediciones del sistema. O sea, acá lo que te está pidiendo, básicamente, si son posibles mediciones del sistema, te está pidiendo elegir una. Es controlable y observable respecto a las dos señales de las dos salidas. Y respecto a la señal de control. Pensémoslo solamente respecto a la señal de control. Problema típico. Es controlable y observable con respecto a U, con respecto a I, 1 y 2 o alguna de esas dos no. Ok, bueno. Y después dice, elija la salida de las dos posibles, eso era más que cantado, iba a elegir una de las dos y justifica la respuesta. La respuesta de eso debe estar por ahí, debe estar por el tema de observabilidad, capaz que con una es observable, con otra no. Y después dice, diseña la de control por alimentación de estados.
que cumplas con los requisitos de la respuesta transitoria solicitada y además optimiza el funcional este. Cuando vos estás haciendo reglamentación, o sea, ahí te olvidas del omega. Básicamente, ahí dejó de ser, el problema dejó de ser omega. Eso, el diseño es con respecto a la señal de control, la única que vos puedes manipular la señal de control. Así que ahí lo puedes tratar como lo trataste a cualquier problema hasta ahora. Considera la medición de la variable de salida del sistema, es muy ruidosa. Diseña un compensador teniendo en cuenta esto. Eso de muy ruidosa es una pregunta típica de ONSA. Diseño un compensador teniendo en cuenta esto y los requisitos solicitados para la ley de control. Después el sistema estimador de la forma que tenga como entrada la entrada de la planta U y la salida de la planta I. Como salida del estado. O sea, está bien. Y después combina la ley de control y estimador y verifique los polos de controlador obtenidos. Más o menos siempre los problemas de variable de estado van por ese lado. Ustedes tienen que hacer un diseño, acuérdense, variable de estado es básicamente lo más complejo de todo de variable de estado es eh, tomar la decisión, mejor dicho, es decir, tomar la decisión correcta donde van a poner los polos. Si ustedes usan algún método de optimización, algún LQR o alguna cosa de esa, lo bueno de eso es que están eligiendo los polos en un lugar donde va a optimizar el funcional, pero además en un buen lugar con respecto a la performance que van a buscar. Y eso en general les da buenos controladores. O sea, controladores que tienen en general los polos en el plano izquierdo. En el punto D, donde dice combinar la ley de control y el estimador, combinar la ley de control, acuérdense que ley de control más estimador es el controlador, propiamente dicho, ¿no? El estimador, lo que hacen, con el estimador lo que van a hacer es justamente, como ustedes no cuentan con todas las variables, con todas los estados, necesitan estimarlo. Cuando ustedes solamente miden una sola de las variables, necesitan estimar los estados. ¿Por qué? Porque la ley de control siempre es menos k por x. Si x, que son las variables de estado, no tienen todas las mediciones, las tienen que estimar. Esa es la forma básicamente de poder hacer un controlador que funcione en la práctica. Y eso es el controlador, siempre va a ser el controlador. Verifiquen siempre los polos. Lo importante es que ese controlador no ponga polos en el cifrado derecho, eso es deseable. Realice un seguimiento de referencia de manera que la referencia no afecte el error de estimación. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo tiene que ser el M? Claro. Y después verificar el error de estimación, utilizando el mismo estimador, diseño un esquema de acción integral. Bueno, para cada uno de los dos esquemas obtenidos en el punto E, F y G, revise simulación dice, ¿no? ¿Sí? A entrada de escalón unitario, tanto referencia como para perturbación. Analice y justifica el resultado obtenido y te pregunta si era lo que esperaba. Es un poquito largo, pero bueno, ahí hay que... Lo del integrador habría que ver cómo queda de la acción integral. Igual ya eso ya es un extra, me parece, ¿no? Pero, pero sí. Hasta el punto F por lo menos. Bueno, habría que ver. Bueno, ¿hasta dónde lo hiciste en el examen? ¿Te faltó mucho? ¿No lo tenés resuelto por Gonza? Este lo resolvió Gonza.
no lo grabó, no, no grabó eso. Bueno, es una cosa, después lo que podemos hacer es resolverlo y, y lo charlamos de vuelta, porque esto hay que elaborarlo un poco, hay que elaborar bastante, digamos. Si pueden acceder, eh, ese copia. Esto es un ejemplo del levitador resuelto por variable estado. El levitador es un ejemplo, esto es el ABC por donde tienen que arrancar ustedes en variable estado, ¿no? Estimador total, eh, y, y seguimiento de referencia. Es un pequeño ejemplo que es un ejemplo copiado del tutorial de MATLAB, que siempre les digo que es importante, que el de la Universidad de Michigan. El tutorial de MATLAB, ahí tienen varios ejemplos resueltos, no están resueltos de la mejor forma, muy discutible cómo los resuelve, pero más allá de cómo lo resuelve, este, este tutorial tiene un montón de ejemplos donde ustedes pueden ver medianamente cómo se resuelve un problema, más allá de cómo decidan resolverlo, finalmente si es la mejor forma, ¿no? Pero hay varios ejemplos. Más allá de eso, también tienen los ejemplos que hizo Gonza, están todos los ejemplos, hay varios ejemplos completamente resueltos que están en el apunte. Busquen eso como guía. El ejemplo que les hice ahí, que es el levitador magnético, está paso por paso, ahí pueden ver cómo el ABC que tienen que saber ustedes de, de variable de estado, eso tienen que arrancar por ahí. Estimador total, seguimiento de referencia, acuérdense que el seguimiento de referencia con n barra es simplemente anular el error con una, con una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes cuando muevan un poco el sistema, si cambia la dinámica, cambia algo, eso no va a funcionar, ese error va a aparecer, y por eso acá pide control integral. Control integral en general es una solución para eliminar el error de forma definitiva. Entonces tengan en cuenta eso, la forma de eliminar el error en variable de estado en general es o aprovechando un integrador propio del sistema o haciendo control integral. Después si querés vemos esto seguro está resuelto a un lado, lo vemos de vuelta para que lo pelees. Resolvelo, fíjate las correcciones preguntásela a Gonza, porque no sé qué, por dónde fue, eh, a dónde estaba lo que te corrigió. Y, y después, si quieren, podemos hacer una video con Gonza, si tenés alguna duda, te lo va a resolver ahí. Bloquecitos. O sea, ¿se dan cuenta a qué me refiero? Gonza lo explicó, este año lo explicó creo que un poco más de esmero en ese tema, con más tiempo, que es armen cada una de las funciones o de los sistemas y después hagan la interconexión entre esos sistemas. Y para eso conviene en un papel agarrar e identificar cada una de las entradas y salidas de ese sistema que están armando, ese bloquecito de sistema que están armando, identificar cuál es cada una de esas entradas para hacer después la conexión con el controlador o con otros, o con
con el estimador o con lo que estén conectando. Y eso háganlo en papel. Pongan las entradas de cada uno y van a decir, tengo que conectar esta salida con esta entrada, qué sé yo, con esta salida, etcétera. Eso, ¿por qué les digo hacerlo en papel? Porque les va a hacer más prolijo a la hora de simular, si no van a conectar cualquier cosa. Eso para hacer simulación. Y los ejemplos, que me estoy olvidando de pasarte el link, los ejemplos que estoy hablando, que resolvió Gonza, que hay un montón de ejemplos, están ahí te paso el link, están en el tema de variable de estado, pero en el apunte que está en la web. Ese apunte, al final de todo, en control moderno, tenés cada uno de estos temas resuelto con algún ejemplo, el de motor de continua, el de satélite, cada uno de esos, el emprendo invertido, están resueltos con todo esto que está pidiendo acá en este problema. Miren esos ejemplos. Si tienen alguna duda, escriban sobre esos ejemplos, y lo vamos resolviendo o por WhatsApp, por ahí pueden mandar alguna pregunta por WhatsApp y la vamos resolviendo. Y si da para una videoconferencia, hacemos una videoconferencia. Bueno, gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno. Ahí me llegó el link ese, ¿no? Puede ser una cosa. Permitir a todo el mundo enviar mensajes. Está bien. Bueno, ¿cómo están preparándose? El que va a rendir es... ¿quién se desconectó? ¿Nacho está? Gastón. ¿Qué le pasó? Se quedó sin internet. No sé si escribió, ¿no? Yo estoy anotado, pero ahí estoy ahí con los tiempos. Tío, me falta todo control moderno, así que estoy ahí. Bueno. El examen es el jueves. Y si te falta todo control moderno, Vamos al segundo. si viene así dicho de esa forma, 4 días para dedicar a control moderno me parece que es poco. Pero bueno, cada uno maneja sus tiempos. ¿Vas a arrancar desde cero el control moderno o te acordás de algo? Nada, falta repasar, ¿cierto? Estoy de cero casi. Bueno. Bueno, Nacho, dijiste que te iba a presentar más adelante. Yo seguramente o la segunda fecha o en septiembre, porque nada, vengo lento, pero firme, estoy leyendo